Desde Guantánamo me escribe Luisa María Estrada. Me hace dos preguntas. Una sobre los mambises y la otra sobre Alejandro Dumas hijo. Si hay dos Alejandro Dumas, los dos novelistas. El padre, el que escribió Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, El Caballero de París, entre otros. Y Alejandro Dumas hijo, que fue diputado y novelista, escribió una sola novela, La Dama de las Camelias, la llamada y famosa cortesana de su época, muy codiciada por su belleza y por su fogosidad sexual, Margarita Gautier. Todo indica y parece que él tuvo un romance con ella y ahí se inspira para hacer y escribir la novela La Dama de las Camelias. El hombre que va al baile, la ve, ella lo mira y él comienza a enviarle flores hasta que ella le dice que le gustan las camelias. Y de ahí se inspiró el padre, el príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, y escribió a Margarita Gautier el poema que dice: ¿recuerdas que quería ser una Margarita Gautier? Fijo en mi mente tu lindo rostro está, de cuando nos amamos en la primera cita, de aquella noche linda que ya no volverá. Tus labios escarlatas de púrpura maldita bebían el champán fino en fina copa de fino bacará, y mientras deshojabas la blanca margarita, si no decías, pero tú no sabías que yo te adoraba ya. Luego pasó la noche de los más dulces días, tus besos, tus caricias tuve en mi boca yo, mas la muerte la celosa por ver que me querías, ay, como una margarita de amor te deshojó. Rubén Darío. A la Gautier se llama el poema. Ella muere de tuberculosis tísica, aunque hay otros que dicen que murió de sífilis, porque era una mujer libertina, disoluta y disipada, que se acostaba, cortesana al fin, con el que le pagara el tren de vida de la Francia del siglo XVIII y XIX, perdón. El otro tema que me dice es por qué los mambises fueron a la guerra. Bueno, eso es harina de varios costales. Hay tres antecedentes que dieron lugar a la independencia y al grito de independencia en América. Una es la guerra por la sucesión de la corona española, ya te lo dije un día, cuando Francia y España se aliaron contra Inglaterra y pusieron a Felipe V de Borbón, nieto de Luis XIV, en el trono español, dado que la dinastía de los Habsburgo, de la cual provenía Carlos V y Felipe II, había terminado porque Carlos II había muerto sin hijo. La guerra del Atlántico, la guerra de Jenkins, donde un marinero inglés en un duelo con un español pierde una oreja, y eso hace que Inglaterra comience una guerra contra España, y ahí se firmó un tratado para eliminar la trata negrera entre Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Y luego la invasión napoleónica a España, cuando cogieron al rey Fernando VII, lo llevan preso a París, y debido a que en España no había rey, los brotes independentistas en América nacen, crecen y dan lugar a las repúblicas latinoamericanas, con los próceres de la independencia, el padre Miguel Hidalgo, del llamado Grito Dolores en México, Eloy Alfaro en Ecuador, Sucre, San Martín, Morazán, Artigas, en la región de la América Central, y el más grande de todos, Simón Bolívar.
El más grande conquistador y guerrero de todos los tiempos fue Bolívar, no fue Alejandro el Magno, para que tengan una idea. Bolívar ganó más batallas, liberó más naciones y recorrió un territorio más grande en menos tiempo que todo lo que hizo Alejandro en sus días. El más grande general y conquistador de todos los tiempos fue el general Simón Bolívar. Ahora, estos tres antecedentes se hacen presentes en la Cuba del siglo XIX. En el siglo XVIII todavía no se había formado la identidad cubana como tal. Pero ya en el siglo XIX nace un hombre que es diputado a las Cortes Españolas, el padre Félix Varela, que era seminarista en el Seminario San Ambrosio y en La Habana, y comienza a gestar la nacionalidad cubana en busca de la independencia y la creación de una patria. Tiempo después se incorporan a la lucha José de la Luz y Caballero, un eximio y esclarecido filósofo y periodista de la región de Bayamo, y un tiempo después José Antonio Saco, un independentista total, un profesor de filosofía de la Universidad de La Habana, de la antigua Universidad de Espada, no tiene nada que ver con ese que está hoy ahí en el Vedado. Entonces, ese pensamiento prolifera en una Cuba que comienza a sufrir los efectos de la guerra que España le estaba imponiendo a Cuba, porque después que son expulsados los franceses de España, y hay una obra muy buena de la época que te recomiendo, se llama El equipaje del rey José, de Benito Pérez Galdós, y también El 2 de mayo, La Puerta del Sol, donde se ve la bravura y la resistencia española. Después que se restablece la monarquía y la corona española, el rey viene y quiere reconquistar los territorios. Pero España está destruida totalmente, hay una crisis económica en Europa, porque al caer el imperio francés, se cayó toda la economía europea. Y entonces España entra en una profunda crisis y no tiene dinero. Entonces recurre a su joya de triunfo, que es Cuba, y le aumenta los impuestos, que eran de 30% a 50%. En una Cuba que ya hervía por la concepción de un pensamiento político alimentado por estos tres grandes próceres, y ahí nacen las conspiraciones. Hubo dos intentos de insubordinación entre 1830 y 1840. Una conspiración que se gestó en las logias masónicas, que se llamó la conspiración de Soles y Rayos de Bolívar, porque los presidentes de Colombia y Venezuela la apoyaban. Y luego la conspiración de la Gran Legión del Águila Negra, apoyada por México. Pero fracasaron, España fusiló a los principales conspiradores, y entonces vino un hombre que se llamaba José Augusto Arango y Parreño, que comenzó un sistema de reformas en Cuba para industrializar Cuba. Introdujo la máquina de vapor, trajo más esclavos, convenció a España de que permitiera que la colonia comerciara con otras naciones y que eso iba a beneficiar a todo el mundo. Luego nace en esos mismos años la corriente independentista y también la anexionista, que combate José Antonio Saco con su periódico El Cubano Libre, si mal no recuerdo. Porque los esclavistas, temerosos de que la independencia los privara de los esclavos que le daban sustento, querían anexar a Cuba, la nación norteamericana, que a pesar de haberse independizado todavía mantenía la esclavitud. Todavía no había comenzado la guerra civil en Estados Unidos. Y por último, el fracaso de la Junta de Información, porque se pedía reforma y se pedía anexionismo y se pedía independentismo y abolicionismo, pero también autonomía. Y España convocó en las Cortes un grupo de personas para que llevaran sus exigencias a la corona española, pero España las desoyó. Y lo que hizo fue poner un agravamen más alto en impuestos, y entonces los cubanos se dieron cuenta que con España no tenían camino, y comenzaron las conspiraciones en las regiones más pobres del país, que fueron Camagüey
hacia el oriente y oriente, y entonces todo lo demás fue ya el grito de Yara, el fracaso de la guerra de los 10 años, las principales figuras, el pacto del San Juan, la reincorporación de la guerra necesaria, el triunfo, la independencia, la enmienda Pla, los gobiernos hasta Batista, la constitución, y bueno, como te dije, hasta que llegó el comandante y ñampiti para todo el mundo, y ahí murieron todos los sueños y todos los anhelos hasta el día de hoy.